Bien, continuamos con las clases sobre el núcleo, teniendo hoy los temas de datación radiactiva y energía de enlace. Este tema creo que muchos ya lo han escuchado, el tema de datación con carbono 14, y es una técnica que se aplica para medir el tiempo de hace cuánto estuvo vivo cierto material de origen orgánico que tuvo vida. Esta técnica aplica para seres vivos o cosas que estuvieran hechas de seres vivos. Ahí en el libro les platican como, por ejemplo, artefactos de cuero, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Y esta técnica se puede usar porque el carbono 14 es un isótopo, el más común es el carbono 12. Este número, el 14 o el 12, se origina de cuántos núcleos tiene el material. Por ejemplo, el carbono tiene 6 neutrones, el carbono 12, y 6 neutrones y 6 protones. Entonces 6 más 6 le da 12. Este carbono 14, si no me equivoco, tiene 6 protones y 8 neutrones. Entonces tiene que tener siempre los 6 protones porque los protones van a definir que fuera carbono. Si tuviera 7 y 7, ya no sería carbono, sino que sería el siguiente elemento de la tabla periódica. Entonces por eso es que les digo que el carbono 14 y el 12 ambos tienen 6 protones, pero lo que va a cambiar es el número de neutrones. Entonces este tiene 2 neutrones más, por eso es el carbono 14. Entonces esta datación con carbono 14 nos sirve para estimar hace cuánto murió cierto organismo. Por ejemplo, eso sirve cuando encuentran alguna cultura, ¿verdad? Y encuentran los huesos y quieren medir cuándo estuvieron vivos esa cultura, en qué época. Y se puede usar esta técnica porque el carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años. Y en realidad ese valor es muy corto en comparación con la vida de la Tierra. ¿Qué pasaría? O sea, todo el carbono 14 que se originó cuando la Tierra empezó a existir, en ese momento ya no existe. Porque miren, la vida media, acuérdense el concepto, esto era el tiempo que demora, ¿verdad? Después de que él inició su producción o de que él apareció, en reducirse a la mitad los decaimientos del carbono 14. Entonces, después de 5.730 años, se hubiera reducido a la mitad. Después de otros 5.730 años, ya solo quedaría un cuarto. Súmenle 5.730 más, ya quedaría un octavo, y así cada vez menos. Entonces, para todos los millones de años que tiene la Tierra, el carbono 14 que se originó en el inicio ya no existe. El carbono 14 que hay entonces es nuevo. Entonces quizás se estarán preguntando de dónde procede, si es nuevo, si lo que se originó ya no está. Cuando ahí en el libro no mencionan que ese carbono 14 viene de rayos cósmicos. Esos rayos cósmicos procedentes del espacio exterior, ¿verdad? Del Sol principalmente, traen protones. Esos protones interaccionan con algunos electrones que hay en la atmósfera, ¿verdad? En la capa superior, y ahí en la capa superior se producen los neutrones. Aquí los pueden ver con la letra N. Esos neutrones reaccionan con núcleos de nitrógeno. Después, ese nitrógeno se transforma por otras reacciones que hay, por otro tipo de decaimiento. Ahí en el libro les aparecen especificados los decaimientos y las reacciones. Ese nitrógeno se transforma en carbono 14. Este carbono 14 reacciona con el oxígeno. Y acuérdense del dióxido de carbono, CO2. Entonces, si tenemos CO2, pero este CO2 que se forma no es el común. Va a ser, sí se forma común también, ¿verdad? Pero algunas partes, por estos rayos cósmicos, va a haber también CO2 que en lugar del carbono normal tenga un carbono 14. Y esto se le conoce como dióxido de carbono. Y esto es lo que, como por decirlo de una manera, lo que respiran las plantas, ¿verdad? En lugar de oxígeno. Ellos utilizan dióxido de carbono y luz solar para hacer la fotosíntesis. Entonces, las plantas
Eh, Generalmente sí se van a... Lo que más en la naturaleza es el carbono 12 y el dióxido de carbono que contiene carbono 12, pero alguna parte, que es lo que se está produciendo con los rayos cósmicos, va a haber una pequeña parte de este dióxido de carbono con carbono 14, entonces lo van a absorber esas plantas, ¿verdad? Y organismos que utilizan el dióxido de carbono. Y después, como los animales también se comen esas plantas, los animales también van a tener de ese carbono 14. Entonces se da por eso, ¿verdad? Porque está presente el dióxido de carbono. Por ejemplo, en una roca no les podría funcionar eso, porque la roca no utiliza dióxido de carbono, entonces no lo acumula. Entonces las plantas lo van acumulando y también los seres vivos que se comen esas plantas. Y no solo los herbívoros, porque también los carnívoros. Los carnívoros también después, por ejemplo, se pueden comer quizás a una gacela, ¿verdad? O algún tipo de animal que ya en su organismo ya tenga carbono 14. Entonces también aquí les dice que cuando un organismo muere, ya deja de sustituir el carbono 14. Entonces va a empezar a decaer, ya no se está alimentando, solo ya está ocurriendo el decaimiento. Entonces, después de 5.730 años, ese carbono 14 ya se redujo a la mitad. Y, y así sucesivamente. Entonces, se redujo a la mitad para saber entonces cuántos años tiene el organismo de haber muerto, se debería saber cuánto es la actividad inicial del carbono 14. Y si ustedes miden la actividad nueva, mediante ciertas fórmulas podrían llegar a cuántos años han transcurrido. Entonces hay que conocer la actividad inicial. Para eso el libro hace una demostración ahí de cómo se hizo, cuál fue el procedimiento que se utilizó para encontrar la actividad inicial. Que ustedes lo pueden leer. Y el libro llega a esta conclusión, que la actividad inicial, este R, acuérdense que es actividad, también el R había una fórmula que decía que era delta de N sobre delta de T, o la constante lambda por N. Esto también es igual a R. Y después de hacer el análisis, el libro llega a la conclusión que la actividad inicial, o sea, cuando supongan que justo ahora acaba de morir un organismo, la actividad que van a medir de ese carbono 14, que es radioactivo, ¿verdad? Está decayendo constantemente. Esa actividad es de 16 decaimientos de carbono 14 por gramo por minuto. Entonces también depende del peso, del tamaño del animal. Entre más grande sea, el acumulo más, ¿verdad? Entonces también depende de ese factor, de en qué cantidad de masa ustedes están midiendo estos decaimientos. Entonces, esta es la actividad inicial. Por ejemplo, si ustedes encuentran un resto de un organismo y encuentran una actividad de 8 decaimientos por segundo, ¿qué significa? Que se redujo a la mitad con respecto a la actividad inicial. Y uno ya conoce la vida media del carbono 14, entonces, si justo tienen 8, podrían decir que pasó la vida media, porque la definición de vida media es el tiempo que transcurre para que la actividad se reduzca a la mitad. Entonces, si la actividad inicial es 16 y ya está en 8, está en la mitad. Entonces, tuvo que haber pasado una vida media para que llegue a 8. Entonces, esto serían 5.730. Si está en 4, eh, se, se tuvo que haber reducido de 8, ¿verdad? Para que llegue a 4. Entonces, de 16 a 8 ocurre una vida media, de 8 a 4, porque 4 es la mitad de 8, tiene que transcurrir otra vida media. Acuérdense que esto no es lineal, ¿verdad? No va a pasar después una vida media de 8 a 0, otros 8 más, sino que se van considerando las mitades. Primero de 16 a 8, después de 8 a 4, de 4 a 2, entonces otra vida media. Después de 2 a 1 sería lo mismo, de 1 a 0.5 y así, ¿verdad? También esto no hay que tomarlo en cuenta que solo me sirve para medir esos valores que justo caen en 16 y en 8. También podrían tener un valor de 12, ¿verdad? Solo que hay que hacer el respectivo cálculo, ya que esto no es lineal. Entonces, por ejemplo, entre 16 y 8 el número que está en medio es 12. Entonces, no quiere decir que 12 sería que necesariamente va a ser la mitad de la vida media, sino que hay que hacer los respectivos cálculos. Entonces, hay que ver cómo se combinan esas ecuaciones para encontrar
el tiempo, ¿verdad? Si ustedes le dijeran la actividad es de 3.5 decaimientos por gramo por minuto, podemos hacer un ejercicio mañana de eso, ¿verdad? Para encontrar lo de carbono. Porque esto sería lo más fácil, que ustedes les dijeran es 4. Entonces, ¿cuánto ha pasado? 2 veces la vida media. Entonces, 5.730 por 2. Pero yo dudo que, por ejemplo, en examen les pongamos ejercicio así de fácil. Si les pone algo de carbono 14, va a ser con algún número. La actividad, por ejemplo, incluso puede que les den la masa del animal para que tengan que hacer más cálculos del animal o organismo vivo. Y que el valor, por ejemplo, sea 2.2 decaimientos por segundo. ¿Cuánto tiempo transcurrido? Eso podría ser una pregunta. Entonces, mañana podemos hacer ejercicios de ese tipo. Y ahí revisamos mañana. Hicimos uno parecido, pero a ver de qué era el que hicimos ayer. Perdón, el jueves hicimos uno tenía que ver con el R actual, pero teníamos que, primero calculamos el R inicial. Entonces, si ustedes comparan ese ejercicio, me parece que podrían resolver eso, si yo les doy el valor. Si yo les doy, por ejemplo, el valor de 2.5 decaimientos por segundo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? O si yo les doy 15 decaimientos por segundo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Se puede hacer ese cálculo. Voy a ponerles un ejercicio de eso para mañana para hacerlo en clase, pero voy a buscar cómo se puede hacer con el menor número de ecuaciones, porque hicimos uno, no igual, pero parecido, pero se usaban bastante ecuaciones. Voy a ver si se puede simplificar para que con menos ecuaciones se pueda resolver eso. Después tenemos otro concepto que se conoce como estabilidad nuclear. Bien, generalmente las leyes que nosotros conocemos de la electricidad nos dirían que los núcleos no son estables. ¿Por qué? Porque en el núcleo que tenemos protones y electrones. Los protones son positivos y los electrones son, perdón, y los neutrones son neutros. Estoy ahorita hablando no de todo el átomo, solo del núcleo. Olvidémonos de los electrones. Solo el núcleo del átomo tenemos protones y neutrones, o sea, algo positivo y algo neutro. Entonces, los neutros, como no va a afectar eléctricamente, ignorémoslo. Entonces, ¿qué pasaría con los protones? Si solo estuvieran ellos, pues todas las cargas serían de repulsión, porque la ley de Coulomb me decía que cargas con el mismo signo se repelen. Entonces, si solo hubieran protones, el núcleo no podría ser estable, porque la misma fuerza, la fuerza de ellos, las fuerzas totales serían de repulsión. Pero tenemos neutrones, entonces esos neutrones son los que me van a dar estabilidad, porque los neutrones ejercen fuerzas nucleares de atracción. No son fuerzas electrostáticas, ni nada de eso, ni de la ley de Coulomb, sino que tienen que ver otro tipo de ecuaciones físicas que son más complicadas, que son ecuaciones de origen nuclear, que por lo complicadas que son no las vamos a analizar. O sea, cuantitativamente no vamos a hacer fórmulas con ellas, solo entender. Ahorita solo quiero que entiendan que el núcleo es estable por los neutrones. Esos neutrones aportan fuerza de atracción, entonces están como sosteniendo el núcleo para que no se desintegre, lo están como alando de cierta manera para que los protones entre ellos mismos no se repelan. Entonces le dan estabilidad al núcleo, los neutrones. Y fíjense que aquí tenemos una gráfica, eh, ahorita estamos hablando de núcleos inestables. Generalmente cuando hablamos de radioactividad se habla de núcleos inestables, que hay decaimientos por segundo. Ahorita estamos hablando un poco de estabilidad nuclear. Les digo que los neutrones aportan la estabilidad nuclear y aquí podemos ver una gráfica de los nucleones estables, de los átomos que son estables. Esta gráfica eh, me dice el número de protones y el número de neutrones que tienen esos átomos. Por ejemplo, quizás este primero que está acá abajo sea el de 1. Miren, en realidad este primero, yo sé cuál es. ¿Cuál sería el primer elemento que se tiene? El hidrógeno. ¿Qué tiene el hidrógeno? Un protón y un electrón. Y miren, quizás uno podría haber pensado que tiene un protón y un neutrón y un electrón, que tiene uno de todo, pero no. El primer elemento, que es el hidrógeno, no tiene neutrones. Y eso es fácil de comprender analizando, por ejemplo, esto que les acabo de explicar ahorita, que los núcleos podrían ser inestables si solo tuvieran protones.
Pero como el de hidrógeno, lo único que tiene es un protón, él no va a tener fuerza de repulsión con ningún otro protón porque está él solo. Entonces, el átomo del hidrógeno solo tiene un protón y un electrón. Entonces, por eso aquí en la gráfica lo ven que está en cero en el eje de los neutrones, y en los protones sí está un poquito a la derecha. Pero los demás átomos, por ejemplo el helio, tiene dos protones y dos neutrones, y así. Entonces, los primeros átomos con número Z abajo, por lo general cumplen una relación de 1 a 1. Por cada protón hay un neutrón que le está aportando estabilidad. Y miren, eso se cumple más o menos hasta aquí, como hasta 18, más o menos por aquí, por este valor. Ya después empieza a haber mayor cantidad de neutrones que de protones. Si se fijan, esta línea punteada aquí, los átomos tuvieran esta tendencia si sí tuvieran el mismo número de neutrones y protones. Pero eso solo ocurre para átomos con un Z pequeño, con un número atómico pequeño. Cuando a medida que el número de protones va aumentando, se van necesitando que más neutrones lo estabilicen, porque esas fuerzas electrostáticas de repulsión serían muy, muy grandes. Entonces, como les dije, los neutrones aportan estabilidad. Ya acá valores más grandes de protones, por ejemplo aquí en 50. Si hay 50 protones, más o menos necesita 70 neutrones para que sea estable. Y así, ¿verdad? A medida que aumenta, aumenta más. Por ejemplo, 80, tenemos acá 80 protones y 120 neutrones. Entonces, para números atómicos bajos, se en igualdad, pero después se ocupan más neutrones que protones para seguir haciendo que el núcleo sea estable. Luego tenemos algo conocido como energía de enlace. Esta energía de enlace también está relacionada con la masa atómica, porque ya vamos a ver un poquito más adelante o como muchos de ustedes habrán visto, porque es algo bastante conocido, que hay una equivalencia de masa-energía, que es una fórmula que publicó Albert Einstein. Ya la vamos a ver, creo que la mayoría ya la conocen. Entonces, esta energía de enlace, también podríamos hablar de una masa de enlace en lugar de energía, porque es equivalente. Esta energía de enlace la podemos medir en función de unidades de masa atómica. Podríamos decir que también esta energía de enlace se utiliza para medir como cuánta energía se necesita para desprender alguna partícula atómica del átomo, ya sea un protón, un neutrón o un electrón. Pero los términos más aproximados para describirla son unidades de masa atómica. Y una unidad de masa atómica tiene este valor, 1.66054 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y esta es la masa que tiene, permítanme corroborar eso. No, es un poco menor que un neutrón. Les iba a decir si un neutrón o un protón. Yo pensaba que alguna de esas dos estaba confundido, pero es un poco menor. Entonces, pero sí es cercana al valor que tienen ellos, a los protones y neutrones. Entonces, se utiliza ese valor aproximado porque es más fácil hablar de unidades de masa atómica. Si ustedes me dicen, ese átomo, ¿qué masa tiene? Es más fácil que me digan 4 unidades de masa atómica que, por ejemplo, 5.23 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, como las bases atómicas son muy pequeñas, vamos a utilizar unidades de masa atómica en lugar de kilogramos. Estas unidades de masa atómica también me sirven para medir energía de enlace. Conociendo esta equivalencia, nosotros podríamos definir, y también conociendo la equivalencia
La equivalencia entre energía y masa es con esta ecuación E igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces fíjense que hay una equivalencia directa entre energía y masa, porque la velocidad de la luz al cuadrado es un valor constante, aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Perdón, 3.0 por 10 a la 8 kilómetros por segundo. Entonces, eh, aplicándole esta fórmula de convertir esta masa atómica a una energía, que también sería como una energía de enlace, nos da este valor. Entonces, en la masa sustituiríamos este valor, 1.66, 0.54 por 10 a la menos 27, y en la velocidad de la luz, el valor de la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Permítanme reviso de manera rápida porque tengo esa duda si es kilómetros por segundo o metros por segundo. Ese 3 por 10 a la 8. Es metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esa masa multiplicada por la velocidad de la luz se puede convertir a esta equivalencia. Esto es en joules, nos daría este valor directamente. Pero para valores pequeños, cuando ustedes están trabajando con núcleos, tampoco es tan conveniente trabajar con esto porque son valores muy pequeños. Entonces mejor se usan unidades conocidas como megaelectronvoltios. Entonces esto equivale a 931.5 megaelectronvoltios. Entonces podríamos decir que una unidad de masa atómica tiene la energía, porque es equivalente en energía, a 931.5 megaelectronvoltios. Y acá tenemos una tabla para otras partículas. El valor de la unidad de masa atómica que nos va a servir como patrón de medida, que tiene un valor de 1 exacto. El valor del electrón es mucho más pequeño, tiene una masa mucho más pequeña porque los electrones son bien pequeños comparados con los protones o neutrones. Después tenemos protón, neutrón y átomo de hidrógeno. Fíjense que el átomo de hidrógeno directamente sería la suma de estos dos. Este más este. ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno que tiene un protón y un electrón, no tiene neutrones. Y acá tenemos estos valores en kilogramos y también en energía equivalente, en megaelectronvoltios, 931.5 megaelectronvoltios. Después el electrón 0.511. Después este 938.27, el protón. El átomo de hidrógeno 938.79 megaelectronvoltios. Entonces estos valores son más fáciles de trabajar, ya cuando estaba haciendo los cálculos, que por ejemplo algo que yo les dijera como 2.57 por 10 a la menos 11 joules. Entonces cuando se está trabajando con átomos, la energía la vamos a trabajar en megaelectronvoltios en lugar de joules. Y fíjense que ahora hay otro concepto relacionado con la energía del enlace. Esa energía de enlace nos va a servir para definir como una fuerza o una energía que nos mantiene unida al núcleo. Miren, después tenemos algo que ocurre que es bien interesante en la física. Las partes por separado de un átomo, de algún elemento, no es lo mismo que cuando lo tenemos juntos, porque hay una energía adicional.
Entonces tenemos esa energía adicional, la cual difiere de las partes por separado. Por ejemplo, acá tenemos un átomo de helio que contiene 2 protones y 2 neutrones y 2 electrones. Fíjense que el protón y el electrón, aquí en el libro se los ponen juntos. En el del hidrógeno, acuérdense que el hidrógeno solo es un protón y un electrón. Entonces, ¿cómo nos parecería a nosotros que debería ser la suma? 2 protones, 2 electrones y dos neutrones. Algo así como, ahorita le escribo. 2 protones, 2 electrones y 2 neutrones. Si se fijan, los neutrones sí los tenemos abajo. Pero estos dos de aquí, estos dos primeros, los 2 protones y los 2 electrones, en el libro los están colocando acá. Los 2 protones y los 2 electrones, 2 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Entonces ellos me dicen 2 masas del átomo de hidrógeno. Entonces aquí estarían incluidos los 2 protones y los 2 electrones. Los 2 protones y los 2 electrones tienen esto, más los 2 neutrones, este otro valor, el total me da 4.03298. La masa experimental del átomo del helio, o sea, ya enviándolo todo junto, me da un valor menor, 4.00263 unidades masa atómica. Y hay una diferencia, esa diferencia es causada por algo conocido como defecto en masa. Defecto de masa, que es como una energía que se está utilizando para mantenerlo junto. Entonces, por eso no se ve como representada, porque es bastante extraño, ¿verdad? Intuitivamente, que el valor me da menor a este. Si yo tuviera esto separado, me daría este valor, 4.032, pero ya junto me da algo menor. Entonces, me da ese valor menor porque hay una energía que está siendo utilizada para mantenerlo junto, que no se puede medir. Entonces, acuérdense la equivalencia masa-energía, por eso les puedo hablar de energía en lugar de masa. Entonces, esa masa que es menor está siendo utilizada en forma de energía para mantenerlo juntos. Entonces, nosotros podemos medir cuánto es la diferencia. Esa diferencia sería, esto que tenemos aquí, entre corchetes es este valor de acá. Los 2 protones, o sea, perdón, los 2 átomos de hidrógeno, que equivale a 2 protones más 2 electrones, más los 2 neutrones. Eso es las partes por separado, menos ya todo el átomo junto, hay una diferencia. Entonces, ese valor, delta M, se conoce como diferencia de masa. Y la diferencia de masa eh, nos da una energía, ¿verdad? Esto puede ser convertido a términos de energía, 0.03 unidades de masa atómica. Porque acuérdense que una unidad de masa atómica tenía 931.5 meelectronvoltios. Entonces, este efecto de masa es esto, ¿verdad? Este en el caso del átomo de helio. Para otros átomos hay otros valores. Entonces, miren, lo que les decía, que esta unidad de masa atómica se puede, multiplicándola por este valor, se puede convertir a energía, 28.30 meelectronvoltios. Y la energía total del enlace se relaciona con el defecto de masa mediante esta ecuación. Entonces, ustedes podrían encontrar la energía total del enlace si tienen el defecto en masa. El defecto de masa, perdón. Porque en realidad esto meelectronvoltios es una unidad de masa, aunque parezca que es de energía. Directamente es una unidad de masa, pero ustedes la pueden convertir en energía. Multiplicando el defecto de masa por C al cuadrado ya tendrían una energía total del enlace.
Entonces, la energía total sería el delta M, el defecto de masa, multiplicado por C al cuadrado. Y después hay otro término que aparece en el libro, que es energía de enlace promedio por nucleón. Entonces sería el valor que les dé de aquí dividido entre el número de núclidos, o sea, de protones más neutrones. En el caso del ejemplo anterior, teníamos 2 protones y 2 neutrones, el átomo de helio. Entonces, en su núcleo, él tiene 4 núclidos, 2 protones y dos neutrones, nos da 4. Entonces, para el helio, el energía de enlace promedio por nucleón me da este valor, 7.075 meelectronvoltios por nucleón. Entonces, miren, la tablita que yo les estaba diciendo, eh, vamos a hacer un ejercicio de hoy solo vamos a hacer, el inciso A, porque para hacer el inciso B, ocuparíamos una tablita que me diera la masa experimental. Y voy a ver si consigo de alguna versión de ese libro, esa tablita, donde me digan las masas experimentales. Por ejemplo, acá me daban como este valor, 4 puntos en unidades de masa atómica, 4.002-2603. Porque creo que el que aparece en la tabla periódica es un poco diferente. Entonces lo estuve buscando también en la tabla periódica, pero el del helio me da un poco diferente a este. Entonces quiero buscar uno que me dé con valores más aproximados a los del libro. Entonces miren, la energía de enlace total del núcleo, la total se Ah, refiere como a las partes por separado. Sí, dígame. yo tenía una pregunta con la diapositiva anterior al ejercicio uno, que es en la segunda fórmula, que Sí. sería que S al cuadrado. C es la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, Ok. que es de aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3 por 10 a la 8 es un poquito menor, 2.99 y algo, pero para fines prácticos dejémoslo en 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ok, ok. Gracias. ¿Está bien? Entonces, miren, por ejemplo, para ese ejercicio, con las fórmulas que tenemos lo podríamos hacer, pero nos faltaría un dato. Ese dato este dato de la masa experimental del átomo de carbono. Entonces, hagámoslo solo la primera parte, que es las partes por separado del átomo de carbono. Es un carbono 12. Entonces, si alguien se tiene que salir, se sale. Ya ves que dije que ya son las 10. Después puedo ver la grabación. Pero esto lo vamos a hacer en 5 minutos, bastante rápido. Ese carbono 12 es el carbono normal, no es ningún isótopo. Entonces, tendrían que fijarse, por ejemplo, yo ya sé, ¿verdad? Que tiene 6 carbonos y 6, perdón, tiene 6 protones y 6 neutrones. ¿Por qué? Porque es el carbono 12. ¿Cuál es el número atómico del carbono? 6. Entonces el número atómico significa cuántos protones tiene. Entonces tiene 6. Y el número de neutrones sería 12 menos 6. Porque ese 12 es como la variante del carbono, ¿verdad? ¿Cuál carbono es? Porque podrían tener carbono 13, carbono 14. Entonces restan 12 menos 6, le quedan también 6 neutrones. ¿Y cuántos electrones tiene? Para que sea un átomo tiene que tener la misma cantidad de protones que electrones. Entonces también tiene 6 electrones. ¿Qué pasaría si tuviera 7 o 5? Ya no sería un átomo, sería un ion. O sea, un cation o un anión, ¿verdad? Porque tiene diferente número de protones que de electrones. Entonces también va a tener 6 electrones. Entonces ya tenemos los valores. 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Entonces sería multiplicarlo por las unidades de masa atómica y sumarlos.
Acá tenemos los valores. Protón, 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Pero fíjense que hay un paso que se pueden ahorrar. En vez de separar el protón y el electrón por separado y después tener que sumarlos, podrían hacerlo juntos, como en el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Y si ustedes hacen la suma de estos dos valores, se van a dar cuenta que es este. Porque miren, este 5 ya viene quedando como en estas cifras. De acá, por ejemplo, 54 más 27 les va a dar algo cercano a 82. Entonces, en lugar de hacer esa suma de 6 protones más 6 electrones, vámonos acá a la diapositiva. Ya vamos resolviéndolo. En lugar de hacer esta suma de 6 protones, cuando me refiero a protones, me estoy hablando de la masa, más 6 electrones, más 6 neutrones, esos dos de arriba los puedo separar juntos, porque en vez de decir 6 protones y 6 electrones, yo podría decir 6 hidrógenos, porque un hidrógeno tiene un protón y un electrón. Entonces yo voy a hacer esa suma mejor. La suma de 6 hidrógenos, o sea, 6, pongámosle entre paréntesis, masa del hidrógeno. ¿Por qué? En cada hidrógeno yo estoy incluyendo un protón y un electrón. Más 6, sería que neutrones. Claro que la masa de neutrones. Entonces ya la puedo ir haciendo. Entonces, esa suma. Y sería 6 veces el valor 1 punto, hay que ver cuánto tiene ahora el hidrógeno, 1.007825 unidades de masa atómica. Más 6, y ahora hay que ver cuánto tienen los neutrones. 1.00 algo va a ser. 1.008665. Unidades de masa atómica. Entonces hago esa suma y eso sería como las partes por separado. Pues primero multiplicamos, ¿verdad? 6 por 1.007825 más 6 por 1.008665. A mí me queda 12 puntos. La respuesta del inciso A sería 12.09894 unidades de masa atómica. Entonces esa es la energía total del núcleo del carbono 12. Fíjense que hay un error. ¿Cuál es el error? Que no hay que sumar la parte de los electrones. ¿Por qué? Porque solo me piden el núcleo. Y el núcleo solo serían los protones y los neutrones. Estos electrones, no. Entonces acá yo no debería haber puesto la masa H, sino la masa directamente solo del protón, que es aproximada. Entonces yo tengo que buscar la masa del protón, no la de H, porque solo me piden lo que está en el núcleo. ¿Qué es lo que está en el núcleo? Los protones y los neutrones. Entonces voy a ignorar los electrones. ¿Qué pasa si ignoro los electrones? Yo aquí había dicho masa H porque era un protón y un electrón. Entonces, en lugar de masa H, sería la de los protones. Entonces, protón 1.007276. 7276.
y hago la suma. 6 veces más 6 veces por... Me queda volver parecido. ¿Por qué me queda parecido? Porque los electrones, en comparación a los protones y a los neutrones, son bastante livianos, ¿no? Tienen órdenes de magnitud mucho menores. Son como 1000 veces menores el peso. Alrededor de 1000 veces más livianos o menos pesados. Entonces me queda este valor de unidad de masa atómica. Pues digo que este otro de acá, las fórmulas no son tan difíciles, solo que nos falta un dato para poder hacerlo. ¿Cómo haríamos este? Energía de enlace promedio por nucleón. Ya tenemos la masa de las partes por separado. Todavía no tenemos por separado, lo teníamos antes por separado. No, sí, ya tenemos la parte del núcleo, ¿verdad? Por separado. Tendríamos que buscar la parte experimental y hacer la resta. Con lo de la parte experimental podríamos hacer esta resta. Haciendo la resta nos daría un valor de esta forma. Con ese dato, ¿qué usaríamos? Lo convertiríamos a electronvoltios. Después, ese valor de la masa la multiplicaríamos por la velocidad de la luz. Y después nos va a dar la energía del enlace total, pero nos piden por nucleón. Entonces lo dividimos entre el número de núcleos. ¿Cuántos núcleos hay? 12. 12 protones, 6 protones y 6 neutrones. Entonces el valor que nos diera se dividiría entre 12 y esa sería la energía de enlace promedio. Lo vamos a hacer mañana iniciando para terminar ese ejercicio. Y vamos a ver la parte de dosis mañana, que en realidad es bastante corto, pero quiero que lo veamos porque ya me fijé que en la prueba hay un ejercicio, entonces no quiero que se queden sin ver eso antes de hacer la prueba. Por eso la prueba está para el miércoles ahora. Y les voy a buscar esta tablita para poderles agregar estos valores experimentales ya del átomo en sí, como un conjunto. ¿Queda alguna duda por ahora? Licenciado, entonces la prueba quedaría para el miércoles. Es que creo que sale programada como para el jueves en el campus. Déjeme revisar para cuánto está en el campo. Sí, Y por cierto, fíjate que sí, para el miércoles sale programada. O no sé si la movieron, pero en el programa de actividades que les envié está para el miércoles. ok. Y de Pero, paso, ¿sí? ¿cuándo van a habilitar las revisiones? Es que desde que Usted fue la que me preguntó, ¿verdad? Porque me había eh, preguntado antes o no. Ya me habían preguntado, pero les dije que sí que ese día, pero se me había olvidado y ayer me estaba acordando de eso. Pero ahorita la voy a habilitar después de terminar la clase. ok, gracias. Sí que me habían dicho que después de cierta prueba en adelante no pueden ver los puntos. Algo así. Eso es. Entonces ahorita ya en una media hora o menos, unos 20 minutos van a poder ver las notas de las pruebas. Esta prueba va a ser el miércoles. Mañana terminamos contenido. Fíjense que yo creo que lo que falta es poquito de teoría, como media hora. Vamos a dejar media hora para teoría y otra media hora para hacer algunos otros ejercicios más. Mañana terminamos y el miércoles van a hacer la prueba. Lo van a hacer en la hora de la clase porque la vez pasada alguien me dijo que tenía clase a las 11, entonces mejor que lo hagan a la hora de la clase. Y si quieren, ese mismo miércoles nos reunimos en la tarde para ya practicar para el examen del viernes. Y el jueves también practicamos en el horario de clase. Entonces, mañana los espero pues para la última clase y la prueba es el miércoles, siempre a las 9. Gracias. Bueno, Nos nada. vemos, buen día. Bueno, buen día, nos vemos mañana.